Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Mi administración dice, o ha dicho ayer Carlos Chiribonga, no conocimos ningún hecho relacionado a una inconducta de parte del señor Contralor Carlos Polis. ¿En manos de quiénes hemos estado? Eso es todo. ¿Qué le parece, doctor Mauro? A mí no me corresponde hacer el menor comentario. Ustedes tienen la palabra. Gracias. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los contertulios y buenos días a la distinguida audiencia de este medio. Realmente sí llama la atención muchísimas cosas que están sucediendo en el país. Yo noto que a la corrupción se le está tratando con guante de seda. Más bien parece que en lugar de acorralar a la corrupción con visos de dureza y de represión a la corrupción, más bien parece que la corrupción nos está acorralando. Y eso es gravísimo. Porque justamente todo lo que se está desarrollando en estos días parece que corresponde a un libreto que viene a continuación del régimen anterior y que como que no ha pasado nada, simplemente se está dando gusto a la audiencia con una serie de presentaciones que en nada contribuyen a la aclaración de los hechos que tienen que ser definidos. Vemos, por ejemplo, que hace pocos días el señor Mauro Webb, mi tocayo, lamentablemente, ha sido designado el nuevo representante. Por lo brasilero. Ha sido nombrado nuevo representante de operaciones de Odebrecht en el Ecuador. Este señor señala, pues, en su presentación que la compañía cumplió 30 años en el Ecuador, 30 años en el Ecuador, y que todavía desea quedarse a trabajar, esta vez de forma honesta. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Dice, actualmente la empresa ejecuta 3 proyectos. Confirmó Webb. Estos son el poliducto Pascuales Cuenca, el acueducto La Esperanza en Manta y el metro de Quito, que se desarrolla en consorcio con la empresa española Acciona. Entonces vemos que en forma determinante el nuevo representante de Odebrecht dice, pues nosotros pensamos quedarnos para largo. A pesar de que hay estos vicios, esos indicios efectivos de corrupción de la empresa, sin embargo, pues como que no ha pasado nada, pues continúa la ejecución de 3 proyectos. Yo creo. Y el petitorio, la aspiración y el pedido que formulan las autoridades de esta firma brasileña de quedarse trabajando con nosotros, porque aún tienen otros países que quieren dar muestras de buena conducta, dicen. Pero es que nosotros no le acorralamos a la corrupción. Y hay una serie de medidas que pueden tomarse para acorralar la corrupción. Por ejemplo, yo he señalado, Gonzalo, que ya, y esto una muy amigable sugerencia al señor presidente de la República, ya se debía haber dispuesto que en todos los contratos se incluya una cláusula anticorrupción. Inclusive, los contratos que está ejecutando Odebrecht deberían renegociarse para imponer una cláusula anticorrupción. ¿Qué establece una cláusula anticorrupción? Establece que en caso de que el contratista sea inculpado de algún acto de corrupción y sea detectado un acto de corrupción, es causal para la terminación del contrato, la ejecución de las garantías y exigirle, según la cláusula anticorrupción, una indemnización equivalente al monto del contrato. En estos 3 proyectos que está desarrollando Odebrecht, se le podría exigir a la empresa para que demuestre si va
actuar con honestidad, que renegocie una cláusula anticorrupción de esta naturaleza. Si Odebrecht en estos 3 proyectos no ha cometido actos de corrupción, no va a tener ningún problema en renegociar una cláusula anticorrupción. Pero si la empresa ha cometido actos de corrupción, su negativa va a ser violenta. Pero hay estos mecanismos viables que puede aplicar el Estado ecuatoriano. Yo le sugiero esto. Sí. Al señor presidente. Ok, vamos, Gonzalo Silva. Doctor Silva, ¿cómo ve usted esta pegazón que hemos hecho de la versión que tiene esta revista digital Plan B con lo que publican, ayer han publicado y hoy también complementan la publicación los periódicos, más lo que usted ha logrado detectar? ¿De qué se trata este nuevo capítulo? Sería una pregunta muy genérica y amplia para que usted desarrolle, doctor Silva. Gracias, Gonzalo. Repito, un saludo cordial al doctor Marlo Perán y al señor ministro Acurio y a la ciudadanía. Mire, poco se va a informar la ciudadanía si no existe una decisión política del señor presidente de la República, que bien dijo el 24 de mayo en la Asamblea Nacional, cuanto en la noche del mismo día, de que denunciemos los actos de corrupción y que no tengamos miedo a hacerlo, en otras palabras, más o menos. ¿Y por qué hablo de la decisión política? Porque todos estamos informados de una serie de acontecimientos o hechos antijurídicos o delictivos, ¿no es cierto?, que poco avanzan o de lo poco que avanzan estamos enterados. Y esto tiene un fundamento. El que los entes de control siguen integrados por los mismos que fueron designados anteriormente y actualmente continúan. Si no existe la decisión política del señor presidente, no de separarles porque no puede hacerlo legalmente, no de destituirlos porque tampoco puede hacerlo, pero sí de suspenderlos porque la ley orgánica del servicio público así lo estipula esta condición. Porque los antecedentes existen y de suficiente calidad para a todos estos señores, contralor, procurador, fiscal, defensor público, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, toditos, existen suficientes elementos como para decirles gracias, señores, y designemos a otros provisionalmente que se encarguen independientes con conocimiento, para posteriormente convocar a una consulta popular en la cual se dilucide todo este problema y luego la Asamblea Constituyente para dejar sin efecto las normas constitucionales de su preparación de su... ¿Usted cree que los congresistas también, muchos de ellos, con algún filo de responsabilidad importantísimo, van a permitir con una mayoría honorable? Es decisión política que el artículo 141 de la Constitución le entrega al señor presidente de la República como jefe del Estado y del gobierno y como responsable de la administración pública. Así dice la norma. Entonces, allí está ¿Qué le deben entregar al presidente Lenin? El señor presidente sabe y conoce perfectamente cómo esto se está derrumbando. Y que la corrupción, si es que no enfrenta de la manera que respetuosamente yo insinúo y muchos ciudadanos lo hacen también, pues el señor presidente se va a sentir acorralado. Él, no precisamente el segundo mandatario. Él, porque no habría hecho nada cuando tenía la obligación de hacerlo. Esto sería muy desastroso y no pretendemos esto. Procuramos, por el contrario, ¿no es cierto?, colaborar en que su anuncio y aval nosotros podamos expresar. Vamos al asunto. Los hechos de Odebrecht. ¿Cuál sería la réplica del segundo mandatario al presidente si a este momento decide, por ejemplo,
mandarle de vacaciones, no pedirle la renuncia, sino decir usted vaya a defenderse No le en entregue, otro no le entregue escenario. obligaciones y se acabó. ¿No le entregue? Obligaciones y se acabó. Si el presidente es el que ordena, y punto. Entonces el señor vicepresidente se vería obligado ya a renunciar, se acabó. ¿Para qué tanto lío? Como tanto lío se armó en la Hay cuestión algunos mecanismos. Pero por para que- supuesto, más que yo simplemente aporto Pero con el algo. presidente también necesita sustentos Pase a la... constitucionales Existe, y Gonzalo. legales. Constitucionales y legales existen y suficientes. Por ejemplo, enumérelos. El artículo 141 de la Constitución, el artículo del 1 al 5 más o menos del Código, la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre el 45 al 50 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Ahí está la respuesta. Pero tenga la bondad de hacernos No conocer tengo su de memoria, contenido. no tengo aquí la... Sí. que Venga, el que que habla de la Santiaguito. suspensión. Pásale a la Constitución. ¿En la Ley Orgánica del Servicio Público Primero. tienes tú ahí? A la Constitución. El COI también tenemos ahí. A ver, verá, los códigos ajenos no se pueden manejar tan bien como las mujeres, dice. Dice el artículo 141 de la Constitución, la presidenta o el presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y de gobierno y responsable de la administración pública. Todos son funcionarios públicos, todos. Ya no existen dignatarios y con su división de funcionarios públicos. Todos son funcionarios públicos. Y todos se rigen por la Ley Orgánica del Servicio Público. Todos. Pero eso no le garantiza que le declare cesante al segundo mandatario. En sus funciones. Puede delegar lo que el señor presidente considere. Así como el señor presidente anterior le delegó al señor Gas para todo el campo estratégico, pues, ahora lo ha delegado para otra situación. ¿Dónde está el problema? Explicándole al público qué puede un drive rescatar y prensarlo. Prensarlo es una memoria electrónica y entonces esta memoria electrónica tiene, la que estamos aludiendo, un compendio de tomas, de pruebas fehacientes, porque se los ve a los personajes, incluso deben haber pláticas. Si es que de Brasil acá o de Brasilia acá no le han intervenido, eso tiene que estar clarísimo, porque la prueba que ha dado Brasil, ¿por qué lo hace en términos jurídicos y no le dice a la usanza de la claridad ciudadana: este es el informe, nosotros tradujimos esto y este es el informe, aquí están los personajes corrompidos, aquí son los que han cogido el dinero, aquí están los autores de este engaño vil a la nación ecuatoriana y a la nuestra también, qué sé yo, sino que mandan el drive para que se demoren 134 años en estar, dicen, pues no, en algunos casos. Explíquenos esto, porque yo soy un completo ignorante. Bueno, en el caso particular, primero, buenos días a la audiencia, hay que tomar en cuenta que lo que ha dado la justicia brasileña es básicamente una memoria flash, o sea, es un dispositivo de almacenamiento, en este caso, de un almacenamiento que le ha permitido, en este caso, a la Fiscalía del Ecuador realizar un reconocimiento, o sea, pedir, en este caso, de acuerdo al artículo 477 del Código Orgánico de la Integral Penal, pide justamente el reconocimiento de esas grabaciones. ¿Ya? Entonces, eso es evidencia, o sea, de acuerdo a lo que dispone el... ¿Es verdad que está en una generación denominada 8G? O sea, en este caso, ese sería el espacio del disco, o sea, en este caso puede haber memorias de 8 gigas, 10 gigas, 16 gigas, dependiendo de qué clase de información. Yeah. Entonces, una memoria de estas puede cargar... abarca más. Claro, es la información, es el tamaño de la información. Yeah. Entonces, ¿cómo son? Yeah. Se supone que son videos. Los videos generalmente, dependiendo cómo se los graba, pueden tener baja calidad, alta calidad, pueden ser HD. Entonces, eso ocupa espacio. Por eso, en este caso, es una memoria de 8 gigabytes. El señor fiscal, el momento, el actual, el momento en que sin indicar a nadie,
sin anticipar conocimiento a nadie, porque debe prohibirle la ley, quiero entender. Él tiene que, con técnicos de su misión esclarecedora e investigadora fundamentalmente, ponerse. ¿Usted cree que eso ya conoce el señor fiscal general? Yo creo que sí. O sea, a ver, lo que pasa es que ya lo conoció el anterior mismo, pero eso sí ya no podríamos haberlo. No, yo le pregunto. Claro, depende cuándo consiguieron este drive. Porque en el caso particular, si se hizo a través de una cooperación internacional, se entregó esta información, que sería en este caso, son videos, pueden entrar como contenido digital, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ese contenido digital es prueba documental. Entonces, se ingresa, hay un procedimiento para ingresar ese tipo de pruebas al proceso judicial, en este caso, al proceso penal. Entonces, por eso primero se hace básicamente, reconocimiento de grabaciones. Que usted conozca, Santiago, ¿qué es lo que advierte la autoridad brasileña que le está entregando a nuestro fiscal? ¿Qué contenidos le preanuncia? Supuestamente eso es de una persona que ha hecho una delación allá en Brasil. Esa persona, como si ustedes recuerdan… Un informante. O sea, es la persona que ha colaborado, en este caso debe ser parte de la compañía Odebrecht, colaboró con la justicia brasileña, entonces les dijo, yo tengo esto. Para reducirse pena. Claro, básicamente si recordamos el caso de Montesinos en el Perú, que él grababa lo que él hacía con las demás personas. Y lo tenía grabado, los y era como una que ponían forma, en las mesas. Claro, y era una forma de como asegurarse, como quien dice, de ciertas cosas y tener información. Claro. Entonces aquí pasa que es lo mismo. Hay una persona que en Brasil parece que ha tenido grabado, en este caso en video o en audio, a las personas que han sido, en este caso, podríamos decir así, sobornadas. Eso se verá, por eso se ha convocado a esta audiencia privada para que estas fotografías, pues como dice aquí, el juzgador autorizará a la fiscal el reconocimiento de grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como videos, datos informáticos, fotografías, discos y otros medios análogos digitales. Para este efecto, con la intervención de 2 peritos que juren guardar reserva, al fiscal en audiencia privada procederá a la exhibición de la película o escuchar el disco o la grabación o examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir en el mismo juramento. Entonces, lo importante a mí es que el fiscal puede ordenar la identificación de voces grabadas por parte de las personas que afirmen poder reconocerlas sin el perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos. Entonces aquí también puede ser que si son videos, por ejemplo, de alta fidelidad, son tipo HD o son buenos videos, no son claros, se puede, por ejemplo, ordenar el reconocimiento biométrico de las personas para saber. En este caso, el reconocimiento biométrico es que nosotros podemos hacer humanos, acercamientos. En este caso es reconocer a la persona por su biometría, por la forma como tiene la cara, la forma como se presenta. Entonces, simplemente con una toma de video se puede hacer una comparación con fotografías, con cosas que uno puede encontrar. Hasta se puede pedir que se tome la muestra, sea de voz o de en este caso, de biométrica, para hacer la comparación. Entonces, eso les puede dar, ya pueden decir a ciencia cierta quién está participando en las conversaciones, y reconocer también, puede hacerse una pericia fonética forense a fin de determinar la voz. ¿A quién pertenece la voz y los acertos que haya formulado? Eso es una huella, como una huella digital. Lo mismo pasa en este caso, con el tema biométrico. Y tiene una significancia legal, ¿no? Sí, claro, una significancia, porque está haciéndose dentro de un proceso judicial. Aquí lo que tiene que saberse es el debido proceso. El debido proceso, entonces se debe seguir todas las normas que están establecidas tanto en la Constitución como en el Código Orgánico. Pero esto tiene que ser en presencia de los procesados. O sea, en este caso es por el derecho a la contradicción, para que ellos sepan y se enteren. Entonces ellos pueden ejercer su derecho a la defensa. No es mi nariz, claro, no es mi voz. Claro, eso pueden ese rato decir, pero yo estaba a esa hora en tal parte. Justamente la pericia técnica para hacer la comparación. Este es un peritaje, ¿no? Claro, o sea, es un peritaje, claro, porque aquí se nombra peritos para que justamente ellos revisen y vean, por ejemplo, cómo está el video. El delator sí tiene que estar ahí. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es que hay que tomar hay que tener en cuenta una cosa. Claro. Hay que tener en cuenta una cosa, que de acuerdo a lo que dispone el 178 del Código Orgánico Integral Penal, que es el delito contra la intimidad, no se pueden aceptar, en este caso, grabaciones hechas por terceras personas que pueden vulnerar el derecho a la intimidad. Entonces, si es que él grabó,
O sea, el delator grabó, él debe estar en la grabación. Es así, porque si no, eso no podría usarse, porque sería violentar el derecho a la intimidad. Pero hay una violación al debido proceso, porque dice que las pruebas obtenidas en contra de la Constitución no tienen validez. Entonces, necesariamente, se supone que si él entregó esto, él estuvo participando de las grabaciones y, por tanto, aparece con las personas o se escucha con las personas que están involucradas. Entonces, por eso se hace estas pericias de identidad humana, para ese rato saber si efectivamente son o no son las personas sospechosas o existen más personas sospechosas.